principio fue pequeño, pero tu final será grande. Y ahora Dios te establece en un lugar donde vas a aumentar, donde vas a crecer. No importa, hermano, si te ha pasado lo que te haya pasado, Dios sigue teniendo el control. Tus derrotas ya no las vas a llorar. Este año es un año de bendición para ti. Va a cosechar con gozo. El Señor te va a hacer un victorioso. Este es el año donde te va a ir bien. El Señor te dice que ha terminado tu prueba, que tu lucha ha terminado. El Señor proclama para ti que es un tiempo distinto. Te llevará a un mejor lugar. Te establecerá en un lugar bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano. Y te preparará una mesa llena de manjar. Con tus palmas en alto, iglesia, vamos a declarar que el único Rey de Reyes está aquí. Y a Él cantamos, a Él adoramos, a Él servimos. Declara y canta para el Rey de Reyes.
Saludos mis amados hermanos, qué bueno poder saludarles en esta hora. Es una bendición poder estar de nuevo aquí transmitiendo este mensaje de la palabra del Señor que es tan importante, ¿verdad? Anhelamos con todo nuestro corazón poder bendecirles, poder ministrar sus vidas, que el Señor obre de manera grande y poderosa en cada uno de sus corazones. Así que vamos a orar, vamos a suplicarle al Señor que Él se manifieste grandemente, ¿verdad? Y que podamos recibir aquellas cosas que el Señor ha preparado para nosotros. Padre, te damos gracias en esta hora, bendecimos tu nombre y te agradecemos profundamente por el privilegio hermoso de poder estar reunidos nuevamente, Señor, con tus hijos, nosotros aquí en esta plataforma virtual y ellos en sus hogares. Yo te pido, Señor, que les puedas bendecir a cada uno por nombre y que también, Señor, a nosotros nos bendigas de una manera especial. Que veamos tu mano, que veamos tu poder, que veamos tu gracia, tu misericordia, obrando sobre nuestra vida, Señor, que estemos, Padre del cielo, siempre apercibidos de las cosas, Señor, que tú tienes preparadas para nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, por favor, ayúdanos, por favor, enséñanos, Señor, que tú, Señor del cielo, te manifiestes con poder, que tu gracia se derrame, que tu misericordia, Señor, Dios mío, venga sobre nuestra vida. Te lo solicitamos, te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso, maravilloso de Cristo. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor, hermanos, nos enseña a nosotros que como hijos de Dios nosotros no deberíamos de ignorar las maquinaciones del enemigo. Esto es muy importante porque el enemigo siempre tiene estrategias para poder estar estorbando a la iglesia, para estarse infiltrando, para estarse metiendo, donde siempre hay hijos de Dios, siempre está la tentación del enemigo, ¿verdad? De estarse metiendo para estorbar, para detener el fluir, para detener el caminar de muchos de los hijos de Dios. Esto lo vemos en la Escritura, en el caso de Job, ¿verdad? Cómo se infiltró. Ahí donde habían hijos de Dios, ahí estaba, ¿verdad? Lo vemos en los discípulos del Señor, ahí estaba Judas. Lo vemos en aquellos espías que fueron a la tierra prometida. Ahí vemos que había uno que se llamaba Setur, ¿verdad? Que su nombre significa escondido, lo oculto. Y así podríamos mencionar, ¿verdad? En muchos otros casos en los cuales el enemigo siempre ha tratado de infiltrarse, meterse, detener eso. El propósito de él siempre es traer cierta contaminación al pueblo del Señor y por eso, como nosotros no ignoramos las maquinaciones, entonces si tenemos al Espíritu Santo debemos de discernir esas maquinaciones del enemigo para no permitir que él venga a destruir. Porque al final esa es su obra, va a robar, matar y destruir. Eso lo dice el Evangelio según San Juan, capítulo número 10. Entonces creo yo, hermano, que es necesario que nosotros podamos evaluar en la palabra cuáles son las estrategias que utiliza el enemigo actualmente para infiltrarse a la iglesia. Yo aquí quiero retomar con ustedes el tema de Descubriendo a Babilonia, que es el tema que hemos venido platicando de manera general. Por supuesto que hemos visto que Babilonia, hermano, tiene el misterio de Babilonia, ¿verdad? Escrito básicamente en 4 nombres, aunque hay otros que se le dan, pero aquí se habla de Babilonia la Grande, se habla de la gran ramera, de la madre de las rameras y la madre de las abominaciones de la tierra. Cada una de estas manifestaciones de Babilonia, nosotros podríamos desglosarlas de muchas maneras. Sin embargo, pues yo creo que el Señor en su misericordia nos va alumbrando un poquitito y nos dando alguna revelación para que podamos ir comprendiendo poco a poco, ¿verdad?, las cosas del enemigo también. Dentro de esto nos quedamos platicando de la madre de las rameras, ahí hemos estado detenidos y dijimos que por lo menos habían 10 rameras que se podían evaluar de manera individual, porque hay otras o grupos, ¿verdad?, que aparecen de 2 en adelante, ¿verdad?, aparecen en la palabra del Señor, pero nosotros nos quedamos básicamente con las que se mencionan de manera individual. Entonces hablamos número 1 de Tamar y ahí el tema le pusimos el disfraz de la maldad. Hablamos de Cosbi, el poder engañoso de la falsedad, que es la mentira.
Hablamos de Rahab, el presagio de la destrucción. Hablamos del orgullo, básicamente como un mensajero de destrucción. Hablamos de la madre de Jefté. Ahí hablamos de la lengua seductora de la mujer extraña. Ese fue el tema. Y actualmente pues queremos abordar, empezamos ya la semana pasada a abordar el tema de Jueces capítulo 16, versículo 1, de la prostituta de Gaza, la ramera de Gaza. Tenemos a Jezabel, tenemos la de Proverbios capítulo 7, verso 10, que no aparece su nombre, la de Oseas capítulo 1, verso 2, que es Gomer, la de Lucas capítulo 7, verso 37, que no aparece tampoco su nombre, y por último, pues la mujer llamada Jezabel en el Nuevo Testamento, ya en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Esas son las 10 rameras que hemos venido platicando juntamente con ustedes y que pues quisiéramos ir avanzando un poquitito. Así que veamos nuevamente el versículo de donde nos basamos. Y Sansón fue a Gaza y ahí vio a una ramera y se llegó a ella. Entonces fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y ellos cercaron el lugar y se apostaron a la puerta de la ciudad toda la noche, acechándole, y estuvieron callados toda la noche, diciendo: esperemos hasta que amanezca, entonces lo mataremos. Mire, la intención de los de Gaza era matarlo, ¿verdad? Definitivamente. Pero la punta de lanza fue esta ramera de Gaza. Como no aparece su nombre, entonces nosotros nos basamos básicamente en el hecho de que es de Gaza. Y luego que veamos cómo al final, cuando él se infiltra, cuando él se mete con esta mujer ramera, al final vemos cuál es la condición en la que él termina, y precisamente en Gaza, ¿verdad? En versículo 21, los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos, y llevándolo a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y le pusieron a girar el molino en la prisión. Mire qué tremendo, porque fue atado con cadenas de bronce precisamente en Gaza, y ahí lo pusieron a girar el molino en la prisión, y posteriormente ahí mismo donde lo trajeron para que distrajera al pueblo, entonces él fue soterrado. Qué tremendo, ¿verdad? Ok, entonces Gaza viene de esta palabra 5804 de la concordancia Strong, que es la palabra asa, y básicamente significa fuerte. También tiene connotación de en la primera raíz, vehemente, áspero, altivo, comilón, dureza, esforzado, fiero, fuerte, impetuoso, poder, poderoso y recto. Y aquí fue donde nosotros nos quedamos básicamente, porque también en la segunda raíz dice ser resistente, confirmar, descarado, endurecer, fortalecer, fuerte, mantener y prevalecer. Es decir que aquí en Gaza, una de las cosas que podemos hablar es el descaro de la prostitución. Como cuando alguien cae en un fluir, no sé si será la mejor palabra para describir, ¿verdad? En la estrategia del enemigo, ¿verdad? De la prostitución, fácilmente cae en el descaro. Y entonces aquí vemos ya en el diccionario Hitchcock, dice fuerte, significa cabra, fuerte, fortaleza, fortificado, y el fuerte en el diccionario Lockwood. Entonces el subtema, ¿verdad? O subtítulo es el descaro. Y entonces hablamos aquí de algunos conceptos que da el diccionario secular de lo que es el descaro. Dice: actitud de la persona que obra o habla con excesiva desvergüenza y falta de comedimiento o de respeto. Fíjese, hermano, actitud de la persona que obra o habla con excesiva desvergüenza o falta de comedimiento o de respeto. Luego también aquí se dice que es la actitud de la persona que hace algo inadecuado abiertamente y sin disimulo. Hace algo inadecuado, pero no trata de disimularlo, no trata de ocultarlo, sino que lo hace abiertamente y con disimulo y sin disimulo. Y luego la desvergüenza, ¿verdad? Que es el atrevimiento, desvergüenza, atrevimiento, insolencia o falta de respeto. Y hermano, la verdad es que es muy triste ver hoy en día que inclusive aparecen en algunos casos, aparecen inclusive videos en las redes sociales haciendo
cosas que realmente están fuera del orden y que las personas lo suben como que fueran una victoria que se está alcanzando, ¿verdad? Como que fuera algo que es digno de ser premiado cuando debería de ser algo que debería de producir vergüenza. Y esto lo vemos abiertamente, como diferentes movimientos hoy en día están bajo esta estrategia de Babilonia del descaro. Ahora, eso no es de sorprender definitivamente que suceda. Lo sorprendente es que muchas de estas cosas se están infiltrando dentro de la iglesia. Y entonces creo que el Señor tendrá que obrar, ¿verdad? Y limpiar esto en la iglesia. Y nosotros como hijos de Dios debemos de ser cuidadosos para no ser contaminados con este tipo de estrategia de parte del enemigo que se conoce como el descaro. Vimos aquí algunos versículos, 3 versículos básicamente, que liga el descaro con la prostitución. Dice: tus adulterios y tus gritos de placer, tu descarada prostitución en los cerros y en los campos, todas tus monstruosidades, yo las he visto, desgraciada Jerusalén, ¿hasta cuándo todavía estarás impura? Mire, entonces quiere decir que una de las características de la prostitución, uno de los, la característica, creo que es la palabra, es precisamente el descaro. Tu descarada prostitución está íntimamente ligada a la prostitución con el descaro. Luego Ezequiel capítulo 23 versículo 7 dice: y se prostituyó descaradamente a todos estos hombres que ella escogió, todos asirios. Usted se recordará que el asirio se le conoce al anticristo. Es decir, cuando se habla de asirios, se habla de gente influenciada por el espíritu del anticristo o que llegan a ser también en algún momento anticristos. Y luego Oseas capítulo 2 verso 5, su madre es una prostituta descarada y quedó embarazada de una manera vergonzosa. Dijo: iré tras otros amantes y me venderé a cambio de comida y agua, a cambio de ropa, de lana y lino, también a cambio de aceite de oliva y de bebidas. Mire entonces todo esto, hermano, está íntimamente ligado con la prostitución. El descaro está ligado con la prostitución. Por eso cuando nosotros vemos a cualquier persona, hermano, que está actuando con descaro, sin disimulo, entonces quiere decir que es una persona que está siendo influenciada por esta estrategia de Babilonia, y definitivamente esta estrategia va a llevar a muchos, hermano, a que terminen en condiciones muy, muy, muy tristes, ¿verdad? Habiendo tenido la oportunidad de caminar con el Señor, de honrar al Señor, de hacer las cosas en el orden, terminan haciendo cosas que son indebidas. Así que el Señor nos auxilie, que el Señor nos ayude para que nosotros seamos guardados precisamente de este tipo de cosas. Ok, entonces quisimos dividir esto en algunas partes y queremos continuar con este subtítulo, ¿verdad? Que serían los receptores del descaro. ¿Cuáles son los receptores que pueden traer el descaro a la vida de una persona? Ya vimos algunos de ellos y yo quiero aquí presentárselos y mencionárselos rápidamente, ¿verdad? Aunque lo estoy presentando todo de una vez. Número 1, los vicios. Número 2, la insensatez, la insensibilidad, la idolatría, la acusación, el legalismo y la mentira. Estos serían entonces los 7, fíjate que 2, 4, 6, 7. Sí, 7 receptores que ya hemos visto, ¿verdad? Y que pues nuevamente los presentamos aquí para un recordatorio, para que sepamos que estas cosas pueden llegar a convertirse en receptores para atraer el descaro, y al atraer el descaro atrae la prostitución. La prostitución es una estrategia de Babilonia, porque Babilonia es la madre de todas las rameras, así que el Señor nos ayude en ese sentido, para ser librados y ser guardados de este tipo de cosas. Entonces avancemos un poquitito. Dice Ezequiel capítulo 16 versículo número 30, débil era tu corazón, dice el Señor, oráculo del Señor, para cometer todas estas acciones dignas de una prostituta descarada. Mire qué tremendo, porque entonces una de las cosas que podría convertirse en un receptor del descaro sería la debilidad del corazón. Y en ese sentido vemos a muchas personas, hermano, que son
fácilmente influenciables. Una persona que es débil de corazón es fácil de influenciar, es fácil, hermano, de arrastrar hasta este tipo de cosas. Y por eso, hermano, dice, ¿verdad?, la palabra del Señor, que aquellos que eran parte del ejército de David, su corazón era como corazón de león, ¿verdad? Es decir, un corazón fuerte. Nosotros no tenemos que tener un corazón duro, pero sí un corazón fuerte, un corazón que pueda decir sí o no a lo que tenga que decir según sea el caso. Es decir, hermano, que nuestro corazón no puede ser débil y tender. Recuérdese que de alguna forma eso manifestó en algún momento Pedro, cuando Pablo inclusive lo tuvo que confrontar, ¿verdad? Porque Pedro lamentablemente tenía el problema, hermano, que cuando estaba con los judíos se hacía como judío, cuando estaba con los gentiles se hacía con los gentiles. Y entonces Pablo lo tuvo que confrontar y le dijo, esto no está bien, esto no es correcto, esto no es así. Lo que tienes que hacer es corregir esto y esto y esto y esto y esto. Y entonces, pues ahí sí que, Señor, tenga misericordia, ¿verdad? El Señor nos ayude para que podamos verdaderamente nosotros, hermano, cuidar nuestro corazón. Por eso es que inclusive la palabra del Señor dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Así que guardemos de la debilidad del corazón, no permitamos tener un corazón débil. El problema de un corazón débil es que es influenciable fácilmente. Inclusive, hermano, nosotros vemos en la palabra que hay cosas que para algunas personas no son problema, pero para otros sí lo son. Por ejemplo, el nombre que tienen, por ejemplo, las maldiciones que les han pronunciado, las herencias de tipo espiritual que pudieron haber recibido a través de los ancestros, y entonces no pueden resistir, no pueden poner un dique, no pueden ponerle un alto, no pueden decir no a algo, sino que definitivamente caen muy fácilmente bajo la influencia de este tipo de cosas. Y por eso nuestro corazón no tiene que ser un corazón débil. ¿Y cómo fortalecer nuestro corazón? Pues llenándonos del Espíritu Santo, llenándonos de la palabra del Señor, y así nosotros vamos a ir cada día fortaleciendo nuestro corazón y cerrando la puerta para que la debilidad no nos llegue a afectar. Así que en el nombre de Jesús, Señor, que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude para que nuestro corazón sea guardado precisamente de estas cosas. Sigamos adelante. De Daniel capítulo 8, verso 23. Y después del reinado de estos, creciendo la maldad de los judíos, se levantará un rey descarado. Mire, pues aquí está hablando del anticristo. Se levantará un rey descarado y entendedor de enigmas, o muy astuto. Esta es otra cosa, hermano, que puede utilizar el enemigo como un receptor para atraer lo que es el descaro. Y me refiero al hecho, hermano, que puede haber astucia. Mire, nosotros tenemos que tener la astucia, ya le voy a cambiar lo que iba a decir. La astucia es un tipo de sabiduría, pero que tiene que tener sus límites, porque si no, hermano, porque el Señor dijo, sed astutos como la serpiente. Ok, está bien, pero la astucia de la serpiente también la llevó, ¿verdad?, a hacer caer a Adán y a su esposa. Entonces eso quiere decir que la astucia se puede utilizar para algo bueno, pero también se puede utilizar para algo malo, para algo negativo. Entonces la astucia, hermano, es, como digo, es una especie de sabiduría, me parece, si no estoy mal, que es la sabiduría que se conoce con el nombre en el hebreo de Sacal. Esa sabiduría nos lleva a tener una astucia, y esa astucia, hermano, más bien dicho, esa sabiduría es una astucia que nos lleva a hacer cosas, hermano, sobrenaturales, ¿verdad?, en el Señor. Pero esa astucia del lado del enemigo, del lado de las tinieblas, es algo que nos puede llevar a tropezar, nos puede llevar a caer, que nos puede detener en nuestro crecimiento, que nos puede detener en nuestro avance con el Señor. Entonces, cuidado, no nos extralimitemos. Es más o menos como hablamos de vender. Para vender hay formas de poder hacerlo, incluso hay estrategias, ¿verdad?, humanas, por supuesto, de poder hacerlo,
Pero lo que pasa es que el límite entre vender con principios de Dios y vender fuera de los principios de Dios es un límite demasiado tenue. Es algo que a veces no se sabe distinguir, no se sabe conocer hasta dónde puedo llegar, ¿verdad? Y entonces se pueden terminar haciendo cosas que contravienen la palabra del Señor, que están en contra de los principios del Señor. Y solo el Señor nos podrá ayudar, solo el Señor nos guiará para ser guardados precisamente de este tipo de situaciones, de la astucia que lleva a muchos precisamente, hermano, a caer en cosas que después ya no logran salir de ahí. Entonces, cuidado, sí podemos tener sabiduría de astuta, podemos decirle así, ¿verdad? Hermano, porque sí lo podemos tener. Pero tenemos que saber cuáles son los límites, hasta dónde llegar, por qué no podemos pasar de ahí, porque si pasamos nos estamos arriesgando, estamos abriendo una puerta. Al abrir la puerta podemos llegar a tropezar de manera terrible, de manera grande. Entonces el Señor es misericordioso, el Señor es bueno, el Señor es grande y maravilloso, y lo que nosotros necesitamos entonces es suplicarle al Señor ser guardados del descaro, no permitir que la influencia del anticristo venga sobre nuestra vida y que terminemos utilizando una astucia que no viene de parte del Señor, una astucia que solo va a traer complicaciones, una astucia que solo va a traer problemas a nuestra vida. Pero como Dios es bueno y su misericordia es para siempre, Él siempre nos guardará, Él siempre nos ayudará, Él no nos dejará que nosotros tropecemos ni caigamos, Él no permitirá que esto suceda, sino que al contrario nos fortalecerá para que nosotros podamos seguir adelante. Vayamos viendo otro más. Otro receptor más. Proverbios capítulo 21, versículo 29. Versión Nuevo Mundo. El hombre inicuo ha adoptado un rostro descarado, pero el recto es el que establece firmemente sus caminos. El hombre inicuo. ¿Qué significa inicuo? Significa sin ley. Entonces, ¿cuál es el receptor aquí del descaro? Es la iniquidad, la iniquidad. Entonces, hermano, ¿y cómo se cae en la iniquidad? Recuérdese que el pecado tiene tres facetas o hay, más bien dicho, tal vez hay tres niveles de ofensas hacia Dios. El nivel de la transgresión no llega a pecado, es una transgresión, como pasarse un semáforo en rojo, ¿verdad? Esa es una transgresión, eso no llega a pecado. Sin embargo, hermano, tenemos que saber definitivamente que eso, hermano, aunque no llega a pecado, sí podría en algún momento dado que llevarnos o abrir la puerta para que nosotros caigamos en el pecado, ¿verdad? Y entonces que el Señor nos ayude, que el Señor nos auxilie para no tropezar en esto, para no caer en este tipo de situaciones. Dios es bueno, su misericordia siempre está con nosotros. Dios nos ayuda, nos permite que nosotros estemos ahí pendientes siempre, hermano, alertas, porque nos dio de su Espíritu Santo. Al darnos de su Espíritu Santo, pues tenemos el discernimiento del Espíritu, y ese discernimiento nos ayuda a no caer. Pero entonces hay una transgresión que puede llevar a un pecado, pero ese pecado, dice Juan, hijitos, esto les escribo para que no pequen, pero si pecan, abogado tienen para con el Padre, a Jesucristo. Es decir, hay opciones, pero el problema es que después del pecado viene la iniquidad, y la iniquidad es cuando una persona ya no escucha la voz del Espíritu Santo redarguyéndole, ya no oye la voz del Espíritu Santo que le está diciendo que las cosas no están bien, ya no oye la voz del Espíritu Santo que le está indicando que se está saliendo de los parámetros establecidos por el Señor. Entonces esta persona, el pecado podría ser voluntario o involuntario, ¿verdad? Porque nosotros podemos ser alcanzados por el pecado, y hay otra persona que ya lo hace de manera consciente. Cuando una persona de manera consciente, de manera premeditada, y cae prácticamente en el descaro, ¿verdad? Entonces esta persona, ese es el problema, porque entonces la práctica del pecado consciente, la práctica del pecado sin sentir ningún redarguir del Espíritu Santo, es cuando esto se convierte en una iniquidad. Y por eso, hermano, la palabra del Señor nos exhorta a nosotros a pedir perdón constantemente por nuestros pecados. Cuando se habla de la famosa oración del Padre Nuestro, dice: y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Entonces ahí hay un grave problema, ¿verdad? Porque, hermano, cuando nosotros no pedimos perdón, es el mismo pecado que nos empuja a hacer más cosas, porque como hemos dicho en algún momento, el pecado siempre tiene promesa de satisfacción, pero nunca la cumple, porque el pecado no va a satisfacer el corazón del hombre. Lo único que satisface el corazón del hombre se llama Jesucristo. Por eso es que Él dice: dame, hijo mío, tu corazón. Es decir, que nosotros, hermano, somos llamados a guardar nuestro corazón de la transgresión, del pecado y por supuesto de la iniquidad. Hay pecados, dice Santiago, me parece que es verdad, que dice que hay pecados por los cuales yo no pido, pero hay pecados que son de muerte, que nosotros no caigamos en ese tipo de situaciones, pecados que nos van a llevar a cometer errores mayores y sobre todo nos van a apartar del caminar del Señor. Pero como Dios es bueno, como la misericordia de Dios es tan grande, entonces yo creo que el Señor en su grande amor y misericordia nos guarda, nos libra, nos ayuda y no permite que nosotros podamos caer en esta situación. Entonces mire qué tremendo, porque otro receptor del descaro viene a ser la iniquidad. Una persona cuando se vuelve inicua es porque ya no siente el redarguir, ya no siente el llamado del Espíritu Santo, porque su conciencia se ha cauterizado, porque su corazón se ha endurecido. Al endurecerse su corazón va a manifestar diferentes tipos de reacciones, pero como Dios es bueno, como la misericordia de Dios es tan grande, Él siempre nos ayuda para que podamos salir avantes en toda situación adversa, por difícil que ésta parezca. Así que Dios tenga misericordia de nuestra vida. Avancemos un poquitito más. Mire qué tremendo es esto. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 2. Los propagadores de tales ideas y doctrinas mentirán tan descarada y frecuentemente que la conciencia ni siquiera los molestará. Mire qué tremendo, porque entonces aquí se habla de doctrinas y doctrinas aquí, hermano, sería el receptor, las falsas doctrinas. Mire, todo lo falso, hermano, va a tratar de manifestarse, de parecerse a lo verdadero. Todo lo falso va a tratar el enemigo de hacerlo parecer como que fuera verdadero, ¿verdad? Y entonces, y eso es lo que se le llama los pseudo, ¿verdad? El pseudo Cristo, el pseudo espíritu, bueno, y los falsos, ¿verdad? Cuando nosotros vemos en la palabra del Señor la palabra falsa se traduce como pseudo, ¿verdad? Entonces, con falsos maestros, ¿verdad? Son los pseudo maestros, los falsos apóstoles son los pseudo apóstoles, los falsos pastores, los pseudo pastores. Y así podríamos mencionar a varios en algún momento, hermano, que definitivamente han caído en esta situación. Pero ahora aquí hablamos de las falsas doctrinas. Y mire, realmente en este tiempo es una tremenda bendición saber que el Señor ha levantado tantos ministros, hermano. Tantos ministros, es una tremenda bendición. Hay ministerios, hermano, impresionantes. Hay un hermano que a mí me hace el favor de mandarme constantemente, todos los días prácticamente, el diario oficial, ¿verdad? Y entonces yo siempre le doy una ojeadita así rápido al diario oficial para ver si hay alguna noticia importante, alguna cosa, ¿verdad? Pero algo que me llama la atención, esto estoy hablando aquí en Guatemala, en nuestro país, ahí salen las publicaciones de las diferentes iglesias que están siendo constituidas, ministerio, no sé qué, pero en cada día aparece la publicación de más de una iglesia, ¿verdad? Entonces esto es importante, hermano, porque ahí el Señor está levantando, y si el Señor lo levanta, pues gloria a Dios. Esperemos que a todos ellos el Señor los llame y que no se estén llamando ellos por su propia cuenta. Pero el punto que yo quería hacer ver es que, hermano, hoy hay abundancia de palabra, hay abundancia. Las redes sociales abundan de gente que predica. Sin embargo, sí tenemos que ser cuidadosos, porque el Señor nos dejó establecido una doctrina. Esa doctrina está claramente definida en la palabra del Señor. Y dice la Escritura
Escritura que en el último tiempo muchos ya no querrán sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Mire qué tremendo, hermano. Hay gente que acumula maestros conforme a sus propios deseos, conforme a sus propios anhelos. Y hermano, Dios ha sido bueno y misericordioso con nosotros, hasta aquí nos ha guardado, pero que la doctrina se mantenga pura, que la pureza de la doctrina sea manifiesta constantemente en nosotros, hermano. Mire, me llamaba mucho la atención hace un tiempo atrás, ¿verdad? Ese versículo tan conocido, ¿verdad? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero esa palabra, que tengas salud, es mantenerse fiel en la doctrina. Es decir, que para que esto se cumpla, se necesita fidelidad en la doctrina. Si nosotros somos fieles en la doctrina, definitivamente, hermano, que el Señor nos va a dar prosperidad espiritual, prosperidad material y física, porque también nos la va a dar en nuestro cuerpo. Entonces el Señor es bueno y siempre tiene grandes cosas para nosotros. Pero entonces las falsas doctrinas son receptores. Las falsas doctrinas son receptores del descaro. Y entonces esto viene a ser una estrategia que utiliza el enemigo. Pero, ¿cómo va a ser el enemigo? Y por eso le hablaba al principio de los pseudo, ¿verdad? Va a tratar de infiltrarse, va a tratar de meterse, va a tratar de hacer las cosas de manera inadecuada, ¿verdad? Va a tratar el enemigo de propagar estas falsas doctrinas, pero haciéndolas pasar como que fueran correctas, haciéndolas pasar como que fueran de lo mejor, y haciéndolas creer como que son verdaderas, ¿verdad? En el nombre del Señor. Ahí sí que, pues que el Señor nos ayude, que el Señor, ¿verdad?, se manifieste de manera grande, de manera poderosa, ¿verdad? Y entonces, solamente el Señor lo puede hacer, esto solamente el Señor nos puede ayudar para que nosotros podamos realmente, hermano, cuidarnos, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo y no ser seducidos fácilmente por esto, ¿verdad? Dios que es tan maravilloso, Dios que es tan bueno, Dios que es tan poderoso, definitivamente Él nos guardará, Él nos ayudará. Pero hasta aquí, hermano, el Señor obrará en nuestra vida de manera muy, muy especial. Él hará su obra en cada uno de nosotros. Entonces mire qué importante es esta situación, hermano, de las falsas doctrinas, ¿verdad? Que nosotros nos debemos de cuidar, porque dice la Escritura, precisamente en una de las cartas a Timoteo, dice, ¿verdad, hermano, que habrán espíritus engañadores y que saldrán vientos de doctrinas, ¿verdad? Los vientos se refiere a espíritus, vientos de doctrinas, hermano, doctrinas que irán de aquí para allá, pero nosotros debemos de ser guardados, nosotros debemos de ser librados, y por eso es que la misericordia de Dios, hermano, es tan grande, el Señor es tan bueno, hermano, y que Dios nos ayude para poder hacerlo. Ok, avancemos un poquitito más. Ahora vamos, hermano, Ezequiel capítulo 23, versículo número 12. Se abandonó descaradamente a los asirios, a los capitanes y a los magistrados que venían a encontrarla, vestidos de varios colores, a caballeros montados en sus caballos y a jóvenes que eran todos de extraordinaria belleza. Mire, hermano, cuando nosotros vemos en la Biblia, el asirio es conocido como el anticristo, ¿verdad? El anticristo, o más bien dicho, el anticristo es conocido como el asirio, ¿verdad? Y que la Biblia dice que levantará a siete príncipes y 8 pastores, o 7 pastores y 8 príncipes, algo así, hermano. El Señor levantará, ¿verdad?, para contrarrestar el ataque del anticristo, del asirio. Pero el anticristo, una de las características que tiene es el humanismo. Y entonces aquí de lo que nosotros tendríamos que cuidarnos es precisamente del humanismo.
Cuidado con el humanismo, cuidado con el humanismo. Hermano, mire, lamentablemente a veces la gente cree, hermano, que el evangelio es una especie de doctrina subversiva, ¿verdad? Y no se dan cuenta que eso puede llegar al humanismo. Hay personas que dicen, no, por ejemplo, yo mi diezmo, dice, yo no lo doy en la iglesia. Dice, ¿por qué eso es para enriquecer a los pastores? Yo lo que hago con mi diezmo es que se lo reparto a los pobres, ¿verdad? Porque no, hermano, la Biblia dice, traed los diezmos al alfolí. No dice que nosotros deberíamos de hacer eso, pero ¿sabe qué? El humanismo se infiltra, es para ayudar a los pobres. Entonces yo lo voy a distribuir. Y hermano, si el Señor le entregó a los sacerdotes, le entregaba los diezmos y les dijo, esta va a ser la herencia, no para ellos, sino para todo lo relacionado con la obra. Hermano, no es que los diezmos sean del pastor, no, eso no es así, hermano, sino que es para el servicio de la obra del Señor. Es un mal concepto cuando hay ministros que dicen que el pastor, hermano, todos los diezmos son del pastor y que entonces las ofrendas son para todas las otras cosas. No, sino que es, hermano, ofrendas y diezmos se llevan a un lugar común y ahí se pueden distribuir de acuerdo a las necesidades que hay en la iglesia. Cuando digo necesidades no me refiero a necesidades materiales de los miembros de la iglesia, ¿va? No, hermano, que en algún momento dado se puede, recibiendo un rema de parte de Dios, se puede dar una ayuda de ese tipo, pero realmente la iglesia tampoco es una entidad de tipo social, ¿verdad? Para estar ayudando a la gente. Pero lo que yo voy es que, hermano, en la administración de estos recursos el Señor se los dio precisamente a los ministros. Eso lo dice la Escritura, que Él se los dio como herencia, pero, hermano, para poder administrarlo, ellos son los que hacen la administración de eso. Y entonces, ¿por qué la oveja se va a poner a administrar? Eso es humanismo. Y muchas veces este humanismo se ha infiltrado dentro de las iglesias de una manera terrible, sobre todo en gente que no tiene fundamento de la palabra, gente que no tiene conocimiento. Hermano, ¿cómo se le va a dar? Yo no doy mi diezmo porque en esa iglesia tienen suficiente, dice. Yo mejor hago uso de ese diezmo para tal cosa, compro víveres y lo voy a distribuir a la gente necesitada. Y no se dan cuenta, hermano, que el Señor inclusive en el caso de dar, hermano, el Señor dice, sí, que nos acordemos de los pobres, y esa es una obra que tenemos que hacer. Pero también el Señor dice, al que tiene, dale, y al que no tiene, al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que poco que tiene se le quitará. Eso, hermano, eso contraviene cualquier pensamiento humano que pueda haber, ¿verdad? Porque dice, no es posible, hermano, como Elías llegando a la casa de la viuda y le dice a la viuda, dame de comer. Si la viuda dice, no tengo, sí, pero dame a mí primero, le dice Elías, y entonces la harina no escaseará ni el aceite menguará. Entonces quiere decir que esto nos lleva a nosotros a creer que definitivamente el Señor es un Dios todopoderoso, es un Dios misericordioso, es un Dios grande, ¿verdad? Así que gloria a Dios, hermano, gloria a Dios por esa bendición extraordinaria que el Señor nos da al darnos esa revelación y entender realmente cómo se deben de administrar las cosas. Pero hay mucha gente que está siendo influenciada por el espíritu del anticristo y que, hermano, está cayendo en ese tipo de situaciones, Así que el Señor nos auxilie y el Señor nos ayude. Avancemos a ver otro receptor más. Vamos ahora al libro de Isaías, capítulo número 3, versículo número 8. Pues Jerusalén tropezará y Judá caerá, porque hablan contra el Señor y se niegan a obedecerlo. Lo provocan descaradamente. La provocación hacia el Señor, es decir, hablar en contra del Señor, eso es un receptor del descaro. Pero mire qué tremendo, porque hay personas que no hablan en contra del Señor. No es que digan, el Señor aquí, o blasfeman en contra del Señor. No,
pero si hablan, hermano, no reciben la palabra totalmente, si hablan en contra de la palabra, es decir, no están de acuerdo en ciertas cosas que están escritas en la palabra. Entonces, aunque ellos digan, hermano, que aman al Señor, al rechazar la palabra, definitivamente están rechazando al Señor y están provocando al Señor y están hablando mal. Por eso es que en el Evangelio según San Juan, me parece que en el capítulo número 12 dice, hermano, que dice, vosotros ya tenéis quien os juzgue la palabra que os he hablado. ¿Por qué? Porque la rechazan, porque no la aceptan, porque no quieren recibir la palabra. Entonces definitivamente que Dios es bueno, ¿verdad? Y su misericordia es para siempre. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor, ¿verdad? Que Él nos ayude, que Él tenga misericordia de nosotros y que Él obre a favor de nosotros, ¿verdad? Y yo creo que definitivamente el Señor nos ayudará en todas estas cosas, ¿verdad? Así que pidámosle al Señor su ayuda, pidámosle al Señor su misericordia, pidámosle al Señor su bendición, pidámosle al Señor que Él se manifieste grande y poderosamente en nuestra vida. El Señor hasta aquí, hermano, ha hecho cosas grandes, ¿verdad? Cosas grandes en nuestra vida, ¿verdad? En nuestra vida, y nosotros lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor su ayuda en todas las cosas que Él está haciendo con nosotros constantemente. Ahora, fíjese que entonces, hermano, cuando hablamos de provocar al Señor, estamos hablando de gente que no tiene temor de Dios, porque la persona que tiene temor de Dios es bueno. La persona que tiene temor de Dios, hermano, siempre va a tratar de hacer las cosas de manera adecuada, va a tratar de hacer las cosas de manera correcta, va a tratar de hacer las cosas de manera, hermano, de la mejor forma posible. Yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos, que llenarnos del temor de Dios, porque cuando alguien se llena del temor de Dios, entonces no va a provocar, no va a hablar en contra del Señor. Y hemos enseñado cómo aprender el temor de Dios. Por lo menos yo veo en la palabra unas 8 maneras de aprender el temor a Dios. La Biblia dice, hermano, que cuando hay perdón, entonces hay temor de Dios, se aprende el temor a Dios. Y mire qué tremendo, porque hay personas que no pueden perdonar y ahí manifiestan que no tienen temor de Dios. Pero la persona que tiene temor de Dios es una persona que definitivamente, hermano, no va a hablar en contra del Señor, porque el mismo temor, la misma reverencia que hace del Señor es algo que lo va a ayudar, ¿verdad? A no provocar al Señor, hermano, poniéndose en contra de Él. Y esto, como decía, esto viene a constituirse en un receptor del descaro. Y por eso es que las personas caen después en cosas que uno dice, pero ¿cómo llegó a esta situación? Por la falta del temor a Dios, ¿verdad? Porque provocaron al Señor. Pero entonces la persona que perdona es una persona que tiene temor de Dios. Por eso vemos en José que él dice, yo temo al Señor, dice José en algún momento, ¿verdad? Yo temo al Señor. Y yo creo, hermano, que nosotros tenemos que aprender a perdonar. Yo sé que a veces nos hacen cosas, hermano, que nosotros no quisiéramos, ¿verdad?, pasar por ellas. Pero realmente, hermano, eso no implica que nosotros no debemos de perdonar. Yo creo que lo que le hicieron sus hermanos a José es una muestra realmente, hermano, de cosas grandes que pueden hacer las personas y que nosotros tenemos que tener la capacidad de perdonar, porque si tienes al Señor, tienes la capacidad de poder perdonar, así como el Señor en la cruz del Calvario, Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, así nosotros debemos de tener esa capacidad. Y además, que la Biblia dice que el que no perdona, también el Señor no lo perdona a él, ¿verdad? Así que esto está íntimamente ligado. Otra de las formas, hermano, como nosotros vemos, hermano,
que hay temor de Dios, dice la Biblia que cuando Dios hace cosas grandes, entonces se aprende el temor a Dios. Es decir, nosotros vemos que Dios está haciendo cosas grandes y entonces se aprende el temor a Dios también. Eso sería otra forma. Bueno, las más conocidas, ¿verdad? El congregarse es parte de aprender el temor a Dios. El leer la palabra del Señor es parte de aprender el temor a Dios. El diezmar es parte de aprender el temor a Dios. Y así hay varias maneras. Como le digo, 8 por lo menos descubrí yo, ¿verdad? Que descubrí yo, no, el Espíritu Santo me mostró, hermano, en la palabra del Señor estudiando, encontré esas 8 maneras, pero que seguramente hay muchas más. Está dando lo que nosotros más amamos, ¿verdad? Como el caso de Abraham, que dio a su hijo, que era lo que más amaba, y ahí aprendió el temor a Dios. Así que hay diferentes maneras de aprender el temor a Dios y que Dios nos ayude para poder hacerlo, ¿verdad? Pero como le digo, estas son algunas de las maneras como nosotros aprendemos el temor. Y si tenemos temor, no vamos a provocar al Señor. Y si no provocamos al Señor, entonces no vamos a ser receptores del descaro. Porque el descaro es una de las estrategias del enemigo. Qué tremendo, hermano. Y de verdad que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude para poder hacer las cosas adecuadamente. Ok, vamos a ver este último, no sé si es el último versículo, ¿verdad? Sino que tal vez habrá alguno más que vamos a ver. Isaías capítulo 58, verso 9. Entonces llamarás y Yahvé responderá. Pedirás socorro y él dirá: aquí estoy. Si retiras de en medio de ti el yugo, el señalar con el dedo y el hablar descarado. Mire, hermano, y entonces aquí dice, si usted contextualiza esto, si el señalar, está hablando de hablar contra otros, ¿verdad? Si quitamos el medio de nosotros el yugo, si señalamos a nuestros hermano, con el dedo, y si no hablamos mal, es decir, que está hablando de juzgar a los demás. Esta es una cosa, hermano, que nosotros necesitamos, ¿verdad? Pedirle al Señor que nos ayude, el no estar juzgando a los demás. Usted sabe que nosotros somos muy dados a juzgar a los demás. Fue por esta razón que aquel profeta llamado Natán, cuando llegó con David a decirle que había pecado, hermano, ¿cómo decirle al rey, verdad? Porque el profeta y el otro era el rey. ¿Cómo decirle al rey que había cometido un pecado grave y que Dios lo veía grave? Entonces el profeta lo que hizo fue contarle una historia, porque si le decía: David, tú pecaste, él se iba a justificar de alguna manera, pero le contó una historia de un hombre que tenía una sola corderita y de otro hombre rico que tenía muchas corderas. Y lo que hizo este profeta, Dios a través del profeta, fue hacerle ver a él, a través de la historia de otro, lo que él había hecho. Es decir, le presentó una historia con un protagonista diferente, y entonces David lo que terminó haciendo fue juzgando a aquel protagonista de la historia y dijo: el que hizo tal cosa es digno de muerte y debe pagar 4 veces la cordera que se comió. Y entonces el profeta tuvo que decirle: tú eres ese hombre. Y David reaccionó y se humilló delante de Dios. Algo que tenía David, a diferencia de Saúl, es que David tenía un corazón sensible al Señor. Un corazón muy, muy sensible al Señor. Mire qué tremendo, hermano, porque nosotros de verdad somos muy dados a juzgar a los demás. Nos cuesta juzgarnos a nosotros mismos, y la Biblia dice que no juzguemos a los demás, pero sí nos dice que nos juzguemos a nosotros mismos. Cuando se habla de la Santa Cena, en la carta a los Corintios, primera carta de Corintios, capítulo número 11, dice, hermano, que nos juzguemos a nosotros mismos, ¿verdad? Cada uno júzguese a sí mismo y entonces coma del pan. Pero ¿cómo nos vamos a juzgar a nosotros mismos? Hermano, sí es difícil. Eso, lo único que puede hacerlo es el Espíritu Santo bendito de Dios, que nos ayuda para que podamos hacerlo de esa manera. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es todopoderoso, ¿verdad? Y Dios nos ayuda para que nosotros no caigamos en este tipo de cosas, ¿verdad? Ahí sí que, hermano, solo la misericordia de Dios, solo la bondad de Dios, solo el Señor, hermano, nos puede ayudar para que nosotros realmente no caigamos en eso de estar juzgando. Pero entonces, insisto,
nos prohíbe el Señor que juzguemos a los demás y nos dice que nosotros nos juzguemos a sí mismos con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo para poder entrar y disfrutar de las bendiciones que vienen a través de la Santa Cena. Esa administración tan preciosa, esa administración tan poderosa, esa administración tan grande, esa administración que hace el Señor a través de la Santa Cena. Así que, hermano, cuidado con juzgar a los demás. Recuérdese que la Biblia dice, hablándole el Señor a los fariseos, pero nosotros sacamos una enseñanza aquí: hipócrita, estás viendo la paja en el ojo de tu hermano y no miras la viga que tienes en tu propio ojo. Así somos los hombres, hermano. Vemos a alguien y juzgamos. Y dice la Biblia que no nos juzguemos, que no juzguemos a los demás, porque en lo que nosotros juzgamos a los demás, nos podemos juzgar a nosotros mismos. Mire qué tremendo, mire qué delicado, qué serio es esto, hermano, de juzgar a los demás. Solo el Señor nos puede ayudar. De verdad que solo el Señor, en su grande e infinita misericordia, nos puede auxiliar a que nosotros no caigamos en este tipo de situaciones, juzgando precisamente a los demás. Así que Dios tenga misericordia de cada uno. Yo quisiera hacer un pequeño resumen de estos, ¿verdad? Aquí, permítame, voy a regresar, a hacer un pequeño resumen de los que le he citado en este momento, ¿verdad? Número 1, hablamos de la debilidad del corazón. Cuidado con la debilidad del corazón, porque eso es un receptor del descaro. Número 2, hablamos de la astucia. La astucia se convierte en un receptor del descaro. Y esto nos lleva, hermano, a que caigamos en la estrategia de Babilonia. Luego hablamos de la iniquidad, ¿verdad? El hombre inicuo es el que vive sin ley, y inicuo viene de iniquidad. La iniquidad es un receptor del descaro también. Posteriormente hablamos de las falsas doctrinas, que tantas hay, ¿verdad? Hoy en día, hermano, y es algo tremendo. Los asirios, ¿verdad? Se abandonó descaradamente a los asirios, ¿verdad? Entonces los asirios nos habla a nosotros del anticristo, el humanismo es prácticamente la religión que el anticristo profesa, ¿verdad? Y que el espíritu del anticristo ya está dando a conocer en este tiempo, y que muchos hijos de Dios, sobre todo, están cayendo en este tipo de situaciones. Luego hablamos, hermano, de la provocación, del descaro de la provocación, provocar al Señor, hermano, no forzosamente hablando en contra del Señor, sino que hablando en contra de su palabra, o rechazando ciertas partes de la palabra, y entonces eso nos lleva a esta situación. Y terminamos hablando de juzgar a los demás. Por lo menos aquí ya vimos otro grupo de receptores, ¿verdad? Del descaro, de lo cual pues nosotros, hermano, tenemos que ser guardados, y yo creo que por eso nos dieron el Espíritu Santo, pero nosotros, con la ayuda de la palabra, por medio del Espíritu Santo, tenemos que ser librados de este tipo de cosas que tanto y tanto están afectando a la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a orar, mis amados hermanos, vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a presentarnos y a pedirle al Señor que Él tenga de nosotros misericordia, que Él nos ayude, que seamos guardados precisamente de este tipo de situaciones, y que el Señor se manifieste con poder en nosotros y por nosotros, ¿verdad? Si hay alguien que quiere aceptar a Cristo, pues queremos definitivamente que queremos hacer una oración con ellos para que esa oración venga a darles la apertura, ¿verdad? A esta nueva bendición que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros en el pasado, pero que ellos se les abra la puerta de la salvación. Así que vamos a hacer primeramente una oración por los que quieren recibir a Cristo. Padre del cielo, te damos gracias en esta hora. Hoy venimos delante de ti a pedirte, a suplicarte, Señor, esa misericordia que tú tienes para con nosotros, tus hijos. Yo te pido, Señor, tu ayuda, te pido tu bendición, te pido tu bondad, te pido tu respaldo, papito lindo, porque tú eres grande y maravilloso. Padre, hoy queremos hacer una oración juntamente con aquellos que quieren recibirte a ti. Yo te pido, por favor, que abras la puerta de esa bendición. Padre Santo, aquí estamos delante de ti, reconociendo nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros equívocos,
Señor, nuestros tropiezos, Padre, nuestro rechazo inclusive hacia ti. Pero te pedimos perdón por todo ello, te pedimos que tú, Señor, tengas de nosotros misericordia. Por favor, háblanos de manera especial, Señor. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Señor, por favor, borra nuestros pecados completamente. Señor, opera el milagro del nuevo nacimiento. Ayúdanos a ser guardados del mal y del maligno, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu mano sea con nosotros, que tu misericordia sea sobre nosotros, Padre, que tú nos ayudes a caminar de manera adecuada. Creemos que el sacrificio de Cristo es suficiente para perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos, papito lindo. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, de la misma manera estamos orando por la iglesia, pidiéndote, Señor, que tú nos guardes de ser receptores del descaro. Señor, no solo de ser receptores, sino de tener receptores de descaro en nosotros. Que no caigamos, que seamos temerosos de ti, que seamos, Señor, gente, Padre del cielo, que no pierda la sensibilidad espiritual, sino que al contrario seamos sensibles espiritualmente hablando para no hacer cosas que a ti te son desagradables. Papito, ayúdanos, Señor, a caminar en el orden adecuado, a caminar en el orden correcto, a caminar, Señor, para poder hacer las cosas de manera, Señor, como tú las mandas en tu palabra. Te lo suplicamos, te lo pedimos, Padre bendito, por amor a tu nombre, que sea tu misericordia, que sea tu ayuda, Padre del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias te damos en esta hora. Bendecimos tu nombre y te agradecemos profundamente porque tú guardas a tus hijos en completa paz. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, si hay alguien que ha aceptado a Cristo o se haya reconciliado con el Señor, pues le invitamos a escribirnos al número de WhatsApp que aparece en todas nuestras transmisiones, que lo cambiamos, por supuesto, recientemente. Y les pedimos a ustedes, hermano, que nos escriba ahí, ¿verdad? Su nombre, su dirección, su teléfono, si reconcilió, si necesita oración, lo que sea necesario para que nosotros le demos algún tipo de seguimiento, que estemos siempre pendientes de usted. Y por el otro lado, pues hermano, también si alguien no tiene dónde congregarse, pues le invitamos a congregarse con nosotros. Hermano, tenemos servicios los días martes y viernes a las 7 de la noche y luego el día domingo a las 8 de la mañana y 11:30. Los esperamos, son servicios ya presenciales, los esperamos a todos y esperamos que el Señor se manifieste en sus vidas y que podamos ser de bendición también para ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, esperamos verlo pronto. Bendiciones. Entonces tu principio fue pequeño, pero tu final será grande. Y ahora Dios te establece en un lugar donde vas a aumentar, donde vas a crecer. No importa, hermano, si te ha pasado lo que te haya pasado, Dios sigue teniendo el control. Tus derrotas ya no las vas a llorar. Este año es un año de bendición para ti. El Señor te va a hacer un victorioso. Este es el año donde te va a ir bien. El Señor te dice que ha terminado tu prueba, que tu lucha ha terminado. El Señor proclama para ti que es un tiempo distinto. Te llevará a un mejor lugar, te establecerá en un lugar bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano, y te preparará una mesa llena de manjares.